El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches y bienvenidos a El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches en 8.com. En minutos, señores, estaremos conversando, como ya lo habíamos adelantado, con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, el doctor Javier Simán. Con él estaremos abordando diferentes temáticas de coyuntura, de actualidad, que por supuesto usted desea conocer, y uno de ellos sin lugar a dudas es lo que se ha resuelto en los últimos días al interior de la Asamblea Legislativa. Muchas expectativas, para muchos podía esto ser perfectible. Vamos a hablar con relación a este tema porque también por supuesto el señor presidente de la República en su mensaje a la nación descifró prácticamente cuál iba a ser el camino que íbamos a recorrer en el decreto en el cual se emite esta semana, el día de ayer para ser exacto, y que entra en vigencia este mismo día. Va un poco más allá para conocedores, va y se extralimita en las funciones que el órgano legislativo le había autorizado. De eso vamos a hablar, aguánteme un ratito. Saludo a Mr. Donald porque hace posible que le presentemos el resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto de los tópicos abordados y de los actores que nos han acompañado. Se los presento. El diputado Gerardo Parker habló sobre la ley de restricciones y a las irregularidades que hay en ellas, faltando a la Sala de lo Constitucional y a los derechos humanos. Pues habían señalamientos de la Sala de lo Constitucional, pero también la misma Asamblea Legislativa tomó una iniciativa y dictó una ley de derechos para que esas libertades no fueran tangibilizadas, afectadas. Y ese es el marco que tenemos cuando el presidente de la República veta la ley de derecho que la Asamblea Legislativa habría dictado. Y además el Ejecutivo continuaba y continúa infringiendo las órdenes de la Sala de lo Constitucional, que dicho sea de paso, no son recomendaciones o sugerencias, como dijo alguien que se presenta como abogado de la presidencia, o asesor, o no sé qué. Y así lo dijo. En realidad, cuando la Sala resuelve algo, no son sugerencias, abogado, son mandatos, son órdenes. Entonces continúa también infringiendo el fallo de la Sala de la Constitución. En ese contexto viene esta otra iniciativa del Ejecutivo. ¿Y cuál es el punto? Primero, como Asamblea Legislativa, cumplimos dentro de nuestra esfera de competencias dictando la ley de emergencia. La ley de emergencia viene a ser la plataforma para que se activen los mecanismos propios del Código de Salud y de la Ley de Protección Civil. Por último, explicó el por qué se abstuvo para dar su voto para el desafuero del diputado Norman Quijano. Habiendo en mi caso estudiado el expediente, te puedo decir con propiedad, no hay ni una sola prueba en contra del diputado Norman Quijano. Es más, ni siquiera un indicio sólido en contra del diputado Norman Quijano. De tal manera de que yo no tengo por qué dejar de decirlo, no voy a apoyar el desafuero del diputado Quijano. Me parece una situación inédita que se esté poniendo en un banquillo de acusado a una persona que realmente no se le ha aparejado ningún tipo de evidencia como para estarlo señalando de haber cometido delitos. Siempre lo mejor en análisis político en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, arrancamos la entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al presidente de la ANEP, el doctor Javier Simán.
Un gusto tenerte en casa. Gracias por acompañarnos, Javier, y por supuesto poder conversar sobre todos los temas que a la población salvadoreña le interesan. Gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme y a tus televidentes. Muy buenas noches. Gracias, Javier. Tengo muchísimo que conversar con usted esta noche y hablar de temas de coyuntura, pero quisiera romper el hielo con la primera pregunta que muchos salvadoreños seguro quieren escuchar, y es que hemos visto tu paso por una gremial como fue en su momento la ASI, que ha sido reconocido tu trayectoria. ¿Cuál es el legado que Javier Simán pretende dejar hoy en la Asociación Nacional de la Empresa Privada? ¿Cuál es su visión de una institución tan importante para nuestro país? Gracias, Sergio. Mira, yo en realidad tengo casi 27 años de estar en el trabajo gremialista, en el sector textil Unitex, sector confección ASIC, Camtex, en la ASI, que representé al sector industrial y con mucha honra presidí por casi 8 años, pero ANEP representa a todas las gremiales, es decir, cada sector tiene su propia asociación, pero ANEP agrupa a las 55 gremiales, casi todo el sector privado del país. Y tenemos pues la intención de continuar el trabajo que se hizo en la ASI, en el sentido de que tenemos que trabajar hacia adentro de la gremial para fortalecer a todos los miembros. Tenés que entender cuál es el rol de la ANEP, ¿verdad? Porque yo tengo 27 años de estar en el sector gremial, excepto por 5 meses que tuve una corta carrera política, pero yo regresé al sector gremial. Yo no soy político, pero ANEP sí es un actor político, es decir, actor en el sentido que representa a todos los empresarios ante los políticos. Nuestra cancha es económica, pero en la cancha política lo que decidan los políticos tiene un gran impacto en los empresarios, en nuestros trabajadores, en los empleos y en todo el país. Entonces, desde ANEP tenemos que potenciar propuestas, soluciones al país para que el gobierno y los diputados las aprueben. Pero también tenemos un rol de ser vigilantes. Tenemos que marcarle la cancha a los políticos, porque si no terminan autorizando leyes que te restringen las libertades a los ciudadanos, ¿verdad? Y como tú, como abogado, bien sabes, la Constitución dice que los ciudadanos podemos hacer lo que querramos, excepto lo que la ley prohíbe, por supuesto. Pero los funcionarios no pueden hacer lo que les da la gana, solo pueden hacer lo que la ley les permite. Y lo que hemos visto a través de los años es que los funcionarios aprueban leyes que te terminan restringiendo tus libertades. Entonces, nuestro rol es ser vigilantes, porque un país no puede prosperar si no tenés el respeto a la ley, un Estado de Derecho donde tenés instituciones que sirven a la población y no que sirven al partido político que las llevó, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo que hay que hacer desde la ANEP, primero hacia adentro y luego hacia afuera, trabajando con los actores políticos, proponiendo propuestas, proponiendo soluciones con propuestas. Por ejemplo, ayer estuvimos en la Asamblea Legislativa, la Comisión Financiera, proponiendo una ley para los valores electrónicos, para que tú puedas hacer transacciones a través de los medios electrónicos. Ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer. Listo, Javier, el pueblo salvadoreño tuvo la oportunidad de poder apreciar por diferentes dispositivos y plataformas electrónicas un mensaje que a las 4:30 horas El Salvador tú dirigiste, franqueado por otros representantes de esta digna asociación, en el cual destaco varios elementos. Uno de ellos fue a preguntas de un colega periodista, es: nosotros no hemos negociado nada porque no es nuestro rol. Ese es el rol de los partidos políticos, que ellos tienen que negociar. Nosotros nos hemos reunido para poder articular propuestas y salir adelante. El tema es que tú acabas de llegar. Debo de preguntarte, ¿quién articuló estas propuestas que ahora para muchos salvadoreños no son bien recibidas? Mira, tienes que entender que desde que empezó la cuarentena fuimos los primeros en decir que teníamos que atender el tema de la economía y de los empleos, en el sentido de que la salud es importante, es prioritario, pero las medidas de prevención de la salud, del contagio, tienen un impacto en la economía. Entonces había que atender eso. Nos criticaron, dijeron que solo nos preocupaba el dinero, pero lo venimos diciendo y hemos hecho propuestas al gobierno
y hubo apertura del parte del gobierno para discutir esas propuestas de alivio económico. Se trabajaron, se diseñaron, el gobierno las convirtió en iniciativa de ley, las sometió a la Asamblea Legislativa y luego el gobierno y los partidos pues platican, acuerdan y la autorizan. Posteriormente sale una ley de cuarentena. En esa ley nosotros no tenemos participación, esa es iniciativa del gobierno. Cuando nosotros la vemos, llamamos a nuestros representantes, a los representantes del gobierno con los que estamos trabajando y le hacemos ver nuestras observaciones también a los diputados y algunas sí fueron tomadas en cuenta en ese decreto. Nos preocupaba mucho cierre total. Insistimos en que no puede haber cierre total. Insistimos que hay que abrir la economía, hay que reabrir las operaciones en 15 días. Insistimos de que se tiene que respetar los derechos de las personas que son detenidas. E insistimos en que se libere la importación de las pruebas de coronavirus. Los diputados lo tomaron en cuenta, lo incluyeron en la ley y ahí está. Para nuestra sorpresa, ayer sale el decreto 22, que tiene medidas muy restrictivas, tanto en las actividades que podés realizar como en la movilidad de las personas. Y tú como abogado, Sergio, podés entender, son diferentes tipos de libertades. En este es un tema de practicidad, es decir, tú no podés obstaculizar toda la cadena de alimentos si quieres mantener a la población con acceso a los alimentos en supermercados, en tiendas. Entonces, vemos algunas restricciones que nos parecen arbitrarias, excesivas, sobre todo la del no al transporte público. Eso es casi cerrar el país, ¿verdad? Entonces, del otro lado, en la movilidad de las personas, hemos visto que no puedes moverte de un municipio a otro, hemos visto que tienen días para salir con el número de DUI y también hemos visto que a las municipalidades se les está empoderando mucho para que ellos también hagan el mismo tipo de restricciones. Eso tiene consecuencias constitucionales y otras tienen consecuencias en la vida real. Todos hemos vivido ahora este día el caos por esa disposición. Ok, otro de los puntos a destacar en esta conferencia de este día era que se llamaba la reflexión al Ejecutivo para que modificara este decreto 22, el cual el día de ayer, sea dicho de paso, fue modificado constantemente porque de hecho las gasolineras y otras distribuidoras de estos productos no ingresaban dentro de los rubros de los cuales se iba a permitir y se vino modificando. ¿Qué se espera que en las próximas horas por parte del gobierno con relación a este tema? Mira, y debo reconocer que la semana pasada también les hicimos ver de que en el decreto anterior, el decreto 21, habían ciertas actividades que estaban excluidas y que había que incluirlas en esta. Y de buena manera pues las han incluido. Por ejemplo, las construcciones quedaron a medias cuando se decretó la cuarentena. Tenés grúas que están electrificadas, tenés excavaciones que con el invierno podés tener accidentes, podés tener deslaves. Muy bien el gobierno tomó en cuenta que esas construcciones, con permiso del Ministerio de Obras Públicas, pueden regresar atendiendo protocolos sanitarios para las obras de mitigación de riesgo. Por ejemplo, vienen las lluvias. Con las lluvias vienen los mosquitos, vienen otro tipo de enfermedades. Entonces, tenés que permitir las actividades de fumigación para evitar. También fue incluido. Entonces, sí, en esta comunicación que tenemos con ellos, debo reconocerte que sí han escuchado algunas de las propuestas, las han incluido. Sin embargo, el decreto 22 nos sorprendió con lo del transporte público. Ahora, este día es donde entra en vigencia este decreto y hemos visto nosotros imágenes complicadas de la población salvadoreña, donde no hay ni taxis, ni Uber, ni similares, ni el transporte en masa, transporte público de pasajeros, a la cual hacíamos referencia. Esto es complicado porque de hecho vimos que el mismo gobierno aparentemente tampoco estuvo preparado porque hubieron muchas enfermeras y médicos que no podían trasladarse a sus lugares de destino, número uno. Número dos, este día se dio un incidente en San Martín un poco complicado, Javier, porque ya en el tema de la Fuerza Armada
Ya hemos observado en el pasado una persona que recibió 2 balazos, la otra persona que le pusieron en el cuello la bicicleta, otra persona que recibió una solicitud de una colaboración de dinero a cambio de no detenerlo en el Puerto de la Libertad, esta persona que recibió los 2 balazos. Pero este día un miembro del ente castrense le disparó con una arma privativa de la Fuerza Armada en la jurisdicción de San Martín a un muchacho que no quiso hacer un alto. Ya le vamos a presentar, acá lo tenemos el video. Javier, esto se ha cuestionado, el uso de la Fuerza Armada, precisamente para este tipo de actividades cuando el Código de Salud ya da las facultades para poder mitigar este tipo de pandemia. Ese tipo de abuso de autoridad es lo que nosotros señalamos la semana pasada que se podía dar con el decreto. Y por eso insistíamos en que debe de respetar la resolución de la Sala de lo Constitucional, porque tú no puedes tener a policías y a soldados tomando decisión que si tú te tenés que ir o no te tenés que ir a un centro de contención. Entonces, de alguna manera se pretendió en ese decreto que solo un médico puede decidir si tú estás haciendo eso. Estas son las imágenes a las cuales me refería que producción nos está compartiendo del incidente que este día se dio en la jurisdicción de San Martín. Ya vamos a poner algún tipo de rotativos. Luego este automotor fue a colisionar contra un poste del tendido eléctrico, pero esto fue luego de recibir, según se ha manejado, ya lo vamos a compartir, precisamente que un miembro de la Fuerza Armada le disparó a esta persona cuando no se quiso detener aparentemente. ¿Tu opinión? Mira, Sergio, no tenía conocimiento de este caso. Desconozco los hechos, cómo sucedieron, pero si es así como tú dices, pues es totalmente lamentable que se esté dando esta situación. Y por eso es que insistimos en que estas medidas que han tomado restrictivas definitivamente violentan los derechos individuales. ¿Cómo determina un soldado o un policía si tú estás autorizado a salir porque estás en la actividad agrícola o si tú vas a un supermercado? Entonces, esa cuestión está generando ahorita una situación para la población de mucha incertidumbre y mucho caos. Trabajadores que están en empresas que sí pueden trabajar porque están autorizadas, pero no tienen manera de llegar a su centro de trabajo. Listo. Javier, dentro, póngamelo producción, por favor, dentro de la cantidad de plata que se le ha autorizado al gobierno, tenemos los $1.000 millones, de los cuales se van a ir en búsqueda precisamente de tener un financiamiento. Ya fueron los primeros 2.000 millones. Y varios diputados de los cuales nos han acompañado acá dicen, mire, aquí hay elementos que ya están contemplados en los $2.000 millones. Esto es 6.426 millones en un total. Todavía aquí hacen falta otras cifras. Y te lo comparto acá, cuáles son: 389 millones del Fondo Monetario Internacional para la Emergencia, 25 millones de dólares que agarró del Seguro Social, 20 millones de dólares del Banco Mundial para la Salud, 426 millones en letes del Tesoro, 278 millones en letes colocados en el mes de abril, 205 millones en letes colocados en marzo, 42 millones del JICA. Tenemos las donaciones, $1 millón del BESI, 2.8 millones de donación de los Estados Unidos a través del AID, 2.6 millones de donaciones de los Estados Unidos a través del AID, los préstamos en gestión, pero aquí hay $1.000 millones que no están contemplados, que fueron autorizados el año pasado para ayudarle precisamente en el ingreso de esta administración. Tu opinión, porque también está el presupuesto general de la nación, del cual ya estaba contemplado. Economistas señalan, Javier, que se estaría llegando al 88-90% del Producto Interno Bruto. Su opinión. Acordate que en la reacción inmediata de la cuarentena, la Asamblea Legislativa le autorizó al Ejecutivo 2.000 millones para que saliera inmediatamente a buscar esos recursos, porque los mercados financieros internacionales se podían secar. Entonces había que darle una autorización inmediata. Los diputados dejaron una comisión establecida para definir el uso de ese dinero. También se definió en la Asamblea que parte de ese dinero iba a ir a las alcaldías. Pero esos 2.000 millones no tenían específicamente determinado en qué se iban a utilizar.
Cuando nosotros proponemos las medidas de alivio económico, la idea era que salieran de esos 2.000 millones, ¿verdad? Sin embargo, ya habían, por lo que entendemos, ya habían compromisos y por eso es que la cantidad, pues el órgano ejecutivo la aumentó y solicitó a la Asamblea Legislativa 1.000 millones más. Toma en cuenta, cuando el FMLN llegó al gobierno, la deuda del país era 10.000 millones de dólares. El FMLN salió con 19.000 millones de dólares. O sea que Nayib Bukele recibe un país que está endeudado 19.000 millones de dólares. No es que toda la deuda la ha adquirido este gobierno. Pero en lo que va de su gestión, ya tiene 1.500 millones más. O sea que al día de hoy la deuda es 20.500. Aquí hay 3.000 millones más que se han autorizado. Nos lleva peligrosamente a un casi 90-95% del PIB después de esta crisis, porque el PIB es 25.000 y va a bajar por esta crisis. Entonces, sí, el país ha topado la tarjeta de crédito. Entonces, tenemos que ver la manera como esos préstamos tienen que regresar a la Asamblea a ser aprobados, pero también cómo vamos a pagar esos préstamos. La única manera es aumentando nuestro crecimiento económico. Por supuesto, el Estado tiene que reducir su gasto, tiene que apretarse el cincho también. Entonces, sí, el país tiene la tarjeta de crédito topada, la viene topando en los últimos años y ahora que tenemos una situación crítica, no es que tenemos mucha flexibilidad en donde el país se puede endeudar. En un tuit, Javier Simán realizó un símil diciendo que el país era como un carro que tenía la batería mala, que si se llegara a apagar ya no lo íbamos a encender. ¿Cuán importante, Javier, es iniciar la etapa productiva en desglose escalonado lo más pronto posible? Hasta ahorita el Fondo Monetario Internacional establece, entre otros organismos, que El Salvador estaría creciendo un menos 5.4 y sumando. ¿Cuán importante es iniciar lo más pronto posible? No solamente porque otros países que iniciaron hace mucho tiempo ya lo están haciendo, Guatemala ya lo está haciendo, Costa Rica ya lo está haciendo, Honduras, etcétera. ¿Su opinión? Mira, nosotros desde el principio dijimos de que no había que apagar la economía y por eso mi ejemplo de que es como un carro con la batería mala, si lo apagas no arranca. Si nosotros apagamos toda la economía, un cierre total, hay empresas que no van a poder abrir. De hecho, hay empresas que ya llevan 45 días cerrados, pagando salarios y no han tenido ingresos. ¿Cuánto tiempo más? Entonces, mi punto era en dos sentidos. No podemos cerrar totalmente la economía. Tenemos que mantenerla. Y yo siempre señalé que hay actividades que por ningún motivo debieron haberse cerrado. Por ejemplo, el tema de agricultura, ¿verdad? Al principio hubo confusión, después se habilitó. ¿Por qué? Porque en el campo tenés gente trabajando a un distanciamiento que no es contagioso. Hay industrias que son intensivas en maquinaria, que tú tenés un operario manejando 10 máquinas en un espacio de 50 metros. No tiene posibilidad de contagio porque no tiene personal al lado. Entonces, hay sectores de la economía que en ningún momento debieron haberse cerrado. Debió haberse aplicado un protocolo sanitario, una gradualidad menor, pero esas empresas, Sergio, han perdido contratos, empresas de exportación. Va a costar que arranque. Entendemos perfectamente la prioridad y la cuarentena. Estos 15 días son los 15 días de mayor contagio. No nos estamos oponiendo a las medidas de prevención de contagio. Sencillamente que las medidas de salud debieron ir acompañadas simultáneamente de medidas económicas. Ese es el paquete que el gobierno platicó, diseñó junto con el sector privado, las medidas económicas. Ok, tú como abogado, el estricto cumplimiento a resoluciones de la Sala de lo Constitucional dentro de un Estado de Derecho, regímenes de legalidad en la administración pública, separación de poderes, son elementos intrínsecamente válidos e inmutables que no pueden ser separados de un Estado de Derecho. Tu opinión, bajo las resoluciones de la Sala, en traer a más de 4.700 connacionales
se ha vencido el término, pero también de no detener a personas o remitir el carro a Changayo. De hecho, este día la UCA comparte una encuesta, póngame la producción, y el diario El Mundo comparte fragmentos de la tabulación de datos de este instrumento de medición científica, donde establece, acá lo tenemos rápidamente, donde dice que personas en centros de contención califican de gestión del gobierno del presidente Bukele con un 5.5, desaprobando completamente esta gestión. Javier, dentro de los lugares de contención, muchas de las personas que nos hablan señalan que es ahí donde se han contagiado. ¿Fue acertada para ti el cierre apresurado de los aeropuertos, pero no la separación de personas? ¿Tu opinión? Mira, yo sí creo que las medidas iniciales que tomó el gobierno fueron acertadas. Creo que tal vez no fueron implementadas adecuadamente, tal vez no se tenían los recursos, pero muchos países, Sergio, tampoco estaban preparados para esta pandemia. Sin embargo, con el tiempo tampoco vimos que se corrigieran muchas situaciones. Cuando se trasladó a los viajeros a los centros de contención, los primeros que salieron a ayudarles fue el sector privado, que empezó a dar donaciones a los centros de contención. Luego, ahí tú estás muy acertado, hay personas que han estado en los centros de contención donde se mezclaron con nuevos viajeros. Entonces, si tú ya habías empezado tus 14, 15 días de cuarentena, si llega alguien nuevo, tenés que volver a empezar. Hay personas que han estado ahí más de 30 días. Ya en los centros de contención de los viajeros no debería haber nadie. Desde que se cerró el aeropuerto ha pasado suficiente tiempo. En cambio, tienes casi 5,000 personas en Estados Unidos y otros países que están ansiosos de regresar y se les puede habilitar en esos mismos centros. Entonces, creemos que es cuestión de logística y el gobierno se debería dejar ayudar en esos temas, porque hay sectores como el sector privado que tiene experiencia en el manejo de esas situaciones, ¿verdad? Pero creo que uno tiene que aprender de los errores y no tiene... Si se cometió un error, Sergio, lo importante es corregirlo inmediatamente, no tratar de esconderlo, porque la experiencia viene de los errores que cometes. Y eso se lo digo a todos los funcionarios públicos. Está bien cometer errores, lo que está malo es no corregirlos inmediatamente. Javier, la llegada de la Fuerza Armada al Puerto de la Libertad en un perímetro militarizado de seguridad fue muy cuestionado por la comunidad internacional. ¿Tu opinión? Mira, si tú recordás, se hizo un cordón sanitario en Metapán. Ese sí fue un cordón sanitario. Como resultado solo tenés un enfermo en Metapán. En cambio, en La Libertad fue un cordón militar. Fue el ministro de Defensa el que ordenó y dirigió esa operación, sin ningún criterio médico. Entonces, ese es el tipo de abuso que nosotros estamos viendo que se está dando porque no se respeta los derechos individuales. Quiero hacerte ver, Sergio, que de todas las empresas que están autorizadas a trabajar, que tienen protocolos sanitarios, no hay un caso de contagio de coronavirus que haya surgido de las empresas que están abiertas en este momento. Listo. Javier, la comunidad internacional ha cuestionado al presidente por el respeto a la institucionalidad, a los derechos humanos. ¿Cuán importante es el que estemos en el ojo del huracán en este momento cuando algunos han calificado como una dictadura lo que el presidente está realizando? Mira, esta situación te ha llevado a 3 amenazas. La primera amenaza es el virus que está amenazando la salud de los salvadoreños. Entonces, las medidas que tenés que tomar para evitar ese contagio tienen una amenaza a la economía y a los empleos. Pero también estamos viendo otra amenaza a la democracia y a la institucionalidad, porque las medidas restrictivas excesivas terminan violentando los derechos. Entonces, los salvadoreños tenemos que afrontar las 3 amenazas al mismo tiempo. No está justificado que porque hay un riesgo de salud vas a atropellar los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, esa ha sido nuestra postura. La salud es prioritaria, pero no vemos por qué no atender el tema económico y de empleos al mismo tiempo y al mismo tiempo hacer un llamado a los funcionarios que no se excedan de la autoridad que la Constitución les da.
Ok, siempre en estas mismas líneas hemos visto ciertas fricciones en los últimos días con algunos países. El día de ayer fue con Costa Rica, ya lo hubo con Guatemala, ya lo hubo también con México. Ya en el pasado lo ha habido con Honduras, tú recordarás, con Juan Orlando Hernández y con el presidente Daniel Ortega, que de hecho no vinieron a la toma de posesión. Javier, la integración de Centroamérica, ¿cuán importante es esto para nuestro país? Mira, yo creo que el presidente tiene que entender... Con estos últimos dos países, Honduras y el presidente tiene que Nicaragua. entender que es el representante de todos los salvadoreños. En serio, cualquier cosa que él diga la está diciendo en nombre de todos los salvadoreños. Entonces no podemos estar lastimando la relación que tenemos con todos los países, especialmente los países vecinos, que son nuestros principales socios comerciales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un llamado que este tipo de noticias no ayuda en nada. El tema no es esconder esas noticias, el tema es que no sucedan esas cosas, que no se den esas situaciones, porque la reputación del país toma años levantarla y con un pequeño tuit, con un mal mensaje, se cae la reputación del país. Y eso tiene un gran impacto, Sergio, en la calificación de riesgo. Si el gobierno quiere ir a buscar 3.000 millones de dólares a las instituciones financieras, la calificación de riesgo va a hacer que esa deuda sea mucho más cara. También está el tema de la atracción de las inversiones. En fin, no podemos darnos el lujo de afectar nuestra reputación mundialmente, ¿verdad? Listo. Quiero compartir, producción, por favor, el video donde precisamente los costarricenses se han referido a estos temas. Y es que en alguna medida el Colegio Médico, Javier, ha pedido mayor apertura en las pruebas para conocer que fluya la información, no solamente de las pruebas que se han hecho, sino que de los contagiados, pero también se ha pedido esta semana, que me acompañó en Al Punto con Sergio Méndez, Transparencia Internacional, cómo se están utilizando los fondos. Les presento esta noticia que se genera de un canal de televisión costarricense. El canciller Rodolfo Solano llamó a la representante de Nayib Bukele en el país, la embajadora Ana Patricia Pineda. Nosotros recibimos con preocupación, así se lo manifestamos a la embajadora de El Salvador esta mañana. Nos parece que es importante que quede asentado nuestra preocupación, pero sobre todo que esta pandemia, Oscar, no reconoce fronteras, nacionalidades, situación social, situación económica. Y el mensaje de Costa Rica es que la tenemos que enfrentar con una unidad nacional y con un criterio de solidaridad internacional. Costa Rica rechaza las declaraciones de Nayib Bukele, quien en conferencia este martes cuestionó la estrategia de Costa Rica ante el COVID-19, al tiempo que su país experimenta un aumento de casos. Nosotros recibimos las declaraciones del presidente Bukele con preocupación, sobre todo porque las afirmaciones no tienen sustento, las consideramos que han sido imprecisas. Costa Rica nos daría la falsa impresión de que han aplanado la curva, pero realmente solo han bajado la cantidad de pruebas. Si nosotros medimos la cantidad de pruebas que hacían al principio con la cantidad de pruebas que están haciendo ahora, que están haciendo números incluso más bajos que los de Honduras, teniendo capacidad de hacer 15, 20 veces más de las que están haciendo, pues evidentemente Costa Rica lo único que está haciendo es haciendo menos pruebas, como que nosotros a partir de mañana, en lugar de hacer 1.700 pruebas, hiciéramos 100. Y entonces mañana, en lugar de tener 40 nuevos casos, vamos a tener 4. Y así va a parecer que aplanamos la curva cuando en realidad solo tomamos una decisión política de hacer menos pruebas. Nosotros no creemos que es una decisión política, totalmente ha quedado demostrado que hemos abordado esta materia con una responsabilidad y una seriedad técnica. A nivel político, el Congreso cerró filas con el gobierno. Los diputados ticos lanzaron fuertes críticas al mandatario salvadoreño. Señor Bukele, somos un país educado. No necesitamos de fusiles para hacer casos a las directivas del gobierno. Costa Rica tiene 70 años de invertir en la salud y educación, mientras que El Salvador han pasado matándose. Cambia de fusiles por libros y hablamos en 70 años, que es lo que le llevamos por delante. Tomamos las declaraciones del presidente Bukele como un irrespeto al país, como una absoluta irresponsabilidad. Bukele claramente está tratando de distraer la atención de su país. Al señor Bukele yo le digo, quédense en su casa y que Dios se quede en la de todos. En los últimos días, la prensa internacional reconoció el trabajo de Costa Rica ante la pandemia. Incluso esta semana salió un artículo de ABC de España elogiando el modelo tico y señalando que le gana a la estrategia de Bukele en El Salvador.
Ok. Con esta noticia donde Costa Rica ha tenido un manejo impresionante, ha sido destacado internacionalmente, Javier, su opinión, únicamente 6 muertos, pero no vamos a entrar en eso, sino que el tema es en el concierto mundial, porque no es la primera vez que el mandatario ha recibido fuertes críticas de México, Guatemala, que en algún momento los ha ocupado como punto de referencia. Su opinión. No, mira, reitero lo dicho, que el gobernante tiene que tener cuidado porque ahora representa a todo el pueblo salvadoreño, a todos nosotros nos representa el presidente, y con los comentarios pues hay que tener mucho cuidado. Pero yo quiero regresar al tema de la pandemia, Sergio, porque día a día se están encontrando nueva información, se está definiendo nuevos protocolos, y por eso es importante que el gobierno consulte con los sectores médicos y comparta la información, porque se necesita un mapa epidemiológico para que tú vayas midiendo en qué municipio, en qué cantón están surgiendo los casos, porque el riesgo de contagio no es el mismo en todo el país. Puede que en San Salvador estemos ahorita en los 15 días más críticos y posiblemente los días más críticos en otro municipio ya pasaron o van a ser más adelante. Esa información la tiene que trabajar los médicos, los expertos, para de esa información sacar criterios médicos para tomar las decisiones de restricción de movilidad y todo eso. No pueden ser arbitrarias solo porque hoy quiero cerrar, porque tengo miedo que todo se contagie, ¿verdad? Hay que hacerlo de una manera más científica, más médica. Y ahí tenemos médicos en el país, tenemos universidades que tienen expertos en estos temas, hay que subirlos a bordo. Este es un tema que nos afecta a todos los salvadoreños y es responsabilidad de todos los salvadoreños que trabajemos juntos para salir adelante en este tema. Javier, tengo muchísimas preguntas en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. YouTube dice, los amigos televidentes, gracias. Primero voy a agradecer a Ana Orellana, Jairo García, José Rivera, Seth Rivera. Dice, Sergio, pregúntele por qué apoyó el decreto, los decretos. Te aclaro, ANEP trabajó el decreto de medidas económicas. La ley de cuarentena y el decreto 22 son iniciativas del gobierno en el que nosotros no tenemos ninguna facultad ni de negociar, ni de aprobar, ni de apoyar. Listo. Eso es gobierno con Asamblea Legislativa. Voy con más. Ana Orellana, bueno, este es un tema de la bancada del Partido Arena. ¿Por qué apoyó la ley si sabían que era inconstitucional? ¿Cuál de las leyes está hablando? No especifica, pero muchos abogados han señalado que el decreto, por ejemplo, que le da las facultades al Ejecutivo tiene vicios de inconstitucionalidad. Nosotros le dijimos específicamente a los diputados de Arena que revisaran la parte constitucional de esa ley porque nosotros estábamos viendo que tenía violaciones a los derechos. Listo, tengo José Rivera, hace un comentario. El gobierno de Canadá mandó a recoger a ciudadanos el día de ayer en un vuelo exclusivo para que sus ciudadanos pudieran abandonar El Salvador. Solo para información nada más, saludos, gracias, muchísimas gracias a usted. Javier, hay una pregunta muy interesante acá. Perdón que te regrese, esa es una oportunidad perdida. Listo, ok. Porque esos aviones que vienen vacíos de Canadá, pudieran traer gente. Pudieran traer y llevarse salvadoreños. gente. Han venido vuelos vacíos de Estados Unidos a recoger ciudadanos americanos que pudieron haber traído salvadoreños. Entonces, estamos desperdiciando esas oportunidades. Nadie está pidiendo que el gobierno pague el pasaje de los salvadoreños que están varados en el extranjero, pero sí que facilite todos los permisos y la habilitación del aeropuerto para que puedan regresar pronto. Listo. Hay una pregunta muy importante aquí, me parece a mí, y es, Javier, ¿por qué lo terminó traicionando la bancada de Arena? Y no solamente termina ahí, sino que dice, porque raramente hoy no se desaforó a Norman Quijano y el presidente Bukele no lo ha criticado ni a la Asamblea, raramente. Pareciera que había un negocio o negociación, dice el amigo televidente. A mí nadie me ha traicionado, yo no estoy en la Asamblea ni estoy en el gobierno. Nosotros como ANEP somos independientes, representamos a los empresarios. Cualquier arreglo que haya hecho el gobierno con los partidos políticos es decisión de ellos en la Asamblea, Sergio. Nosotros hemos trabajado con el gobierno las medidas de alivio económico y en ese sentido creemos de que algunas de esas medidas van a ayudar a la población.
Listo. Javier, la Asamblea Legislativa recibe el veto del presidente, su propia propuesta, el cual vetó de prorrogar el impuesto sobre la renta hasta el 30 de junio. Ningún diputado intervino para superar el veto. ¿Qué pasó? Esto, como dijo Roberto Rubio, fue una bofetada a los empresarios en este país. ¿Tu opinión? No necesariamente, porque el decreto del presidente no lo sancionó a tiempo y ya venció el 30 de abril, entonces hay una cuestión ahí técnica jurídica. Entendemos que ya el ministro de Hacienda tiene el nuevo decreto para ampliar el plazo al 30 de junio. Es decir, se vetó por razones técnico-jurídicas. Esperaríamos ver que el gobierno, como prometió, meta la nueva iniciativa de ley a la Asamblea. Okay. Ojo, Sergio, yo declaré y yo pagué mis impuestos. Es decir, yo no estoy empujando este tema porque tenga un beneficio, pero hay miles de salvadoreños que ni alcanzaron a declarar ni tienen el dinero para pagar los impuestos. Y mientras no lo hagan, están en mora con el gobierno, no les van a dar solvencia y van a tener problemas más adelante por no estar solventes con el gobierno. Por eso ese decreto es importante que el gobierno lo someta para que sea aprobado en la Asamblea. Ahora, si es aprobado, ¿tendría efectos retroactivos, Javier, porque no ingresaríamos en la misma dinámica? En el sentido de que le estás extendiendo el plazo hasta junio y estás eliminando cualquier penalidad por mora, por no haber pagado puntual. Ok, pero han suspendido los plazos administrativos, como tú recordás. El tema es que si se da un nuevo decreto, porque muchos señalan, perfecto, se aprobó el mismo día que vencía, porque el presidente en la noche, si es que estaba en el país, ¿por qué no lo firmó? Listo, ok, una excelente pregunta que me están haciendo acá. Sí, ahora recuerda que la extensión de los plazos administrativos fue en otro decreto. Sí, que se derogó. Ahora, nosotros hubiésemos querido que ese decreto se sancione en el momento que la Asamblea Legislativa lo aprobó. No entendemos por qué el decreto se quedó esperando en el escritorio del presidente y cuando pasó la fecha límite lo tiene que vetar por razones técnicas. Esperamos de nuevo que el gobierno cumpla con su compromiso y mande un nuevo decreto para salvar esa situación técnica jurídica. Ok, Javier, se ha mencionado que luego que terminen estos 15 días se podría iniciar poco a poco la reactivación, pero muchos escépticamente creen que esto no va a suceder porque el presidente no se ha comprometido a nada. Su opinión, ¿qué pasaría? Porque hay muchas empresas que ya suspendieron los contratos y el Código Laboral lo faculta. ¿Qué sucedería con estas empresas y particularmente porque muchos esperaban que el Seguro Social ingresara en la dinámica de responder bajo la seguridad social con los empleados? Su opinión. El presidente sí delegó en su hermano y en el equipo de funcionarios con el que nos reunimos y por eso hicimos una conferencia de prensa el lunes junto con ellos, confirmando, ratificando, Sergio, los dos compromisos del gobierno. No vamos a hacer cierre total y vamos a abrir en 15 días. Entonces nosotros ya estamos trabajando con esa promesa de que en 15 días vamos a empezar a abrir. Claro, es gradual, no vamos a abrir todos de un solo. Vamos a abrir con cierta gradualidad, pero también con protocolos sanitarios que, por cierto, mañana los vamos a ver en el Ministerio de Trabajo. Sí. Ya los tiene desde hace 2 semanas, los están revisando, que es con lo que las empresas van a abrir. Pero el compromiso del gobierno fue público, fue en la conferencia de prensa, y no tenemos ningún motivo para desconfiar que no van a honrar su palabra. Ok, hay 2 preguntas que van en ese sentido. Javier menciona que el gobierno se comprometió a no dar el cierre total e iniciar actividades en 15 días. ¿Qué le hace pensar al presidente de la ANEP? Porque sí fue un cierre total de que en 15 días va a cumplir. Mira, esa es diferencias de opinión que tenemos precisamente con ellos, porque sí, para nosotros eso es casi un cierre total. Para ellos no es un cierre total. Entonces, en el canal de comunicación, en esa relación que tenemos que discutir estas cosas, serio. Todos estamos molestos por lo que ha pasado ahora, pero eso no quiere decir que yo voy a romper mi relación con el gobierno. No, al contrario, es cuando más necesito trabajar con el gobierno para hacerle ver que hay cosas que ellos decidieron que están teniendo un impacto muy negativo en la población y en la economía. Recuerda que yo represento al sector privado, cualquier cosa que yo diga, la digo en representación del sector privado y tengo que ser muy cuidadoso
de que si bien todos están molestos, todos nos llaman a quejarnos, tenemos que trasladar ese malestar al gobierno, pero no quiere decir que nos vamos a desquitar con los funcionarios con los que estamos teniendo una relación. Ok, hay otro amigo televidente que pregunta, le puede preguntar a don Javier, ¿cuál es el rol del hermano del presidente, Karim Bukele, en las negociaciones y por qué? Porque él no tiene ningún cargo solo por ser el hermano del presidente. Por favor. Mira, en todos los gobiernos hemos visto personas allegadas a los presidentes, personas de confianza de los presidentes, que sirven como facilitadores en ciertos temas. Eso no es nada inusual. Por supuesto, ni el hermano del presidente ni otros que han estado cerca han tenido un título oficial, pero eso no quita que su labor no ha sido muy importante para lograr acuerdos. Por supuesto que en este caso es el hermano del presidente, tiene la venia y la delegación de autoridad del presidente para que los acuerdos los vaya a honrar el presidente, aunque no nos hayamos reunido con el presidente. Y de hecho, él se hizo rodear de los funcionarios con los que tenemos que ver, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y el secretario privado de la presidencia. Listo, hay otra pregunta. Pregúntele a don Javier quién o cómo darán los préstamos a las empresas con el dinero que le aprobaron al presidente Nayib y qué interés pueden tener. Me imagino que dicen un interés, obviamente. La tasa de interés. Una tasa de interés, es correcto. ¿Será el normal o será menos que el impuesto normal? Es decir, el legal, el encaje legal o el del mercado. Mira, entiendo que cuando los representantes de ANEP y el gobierno diseñaron estas medidas de alivio económico, la idea era dar préstamos a tasas muy bajas, 3-4%. Ese es dinero que va a regresar al fisco, Sergio, porque son préstamos. Todavía no han definido cuál es la manera, la metodología para hacer esos préstamos. Entiendo que representantes del gobierno están con representantes de la banca discutiendo la manera más ágil de hacer llegar esos préstamos. No puede tratarse como préstamos normales, con todos los requisitos normales, porque entonces va a pasar un mes hasta que le puedan aprobar los préstamos. Y estos recursos son para uso inmediato, para aliviar las necesidades inmediatas de esos sectores micro y mediana empresa. Ok, tengo una publicación, compártamela por favor, producción, donde la Asociación de Estados Unidos pide al presidente Bukele dejar operar las fábricas de equipo médico. La AAFA, por sus siglas, pidió al gobernante modificar el decreto 22 y permitir que las fábricas continúen en su misión de salvar vidas. La asociación en comento ha solicitado precisamente que se dé paso nuevamente a la reactivación. Acá lo tenemos, no solamente tanques de pensamiento o entes colegiados como el que tú representas le están solicitando al presidente que modifique ese decreto, Javier. Yo creo que algunos en el gobierno no han entendido el impacto de algunas de las medidas. Sergio, por ejemplo, si la cadena alimenticia está autorizada, ¿por qué no producís churritos y boquitas? ¿Verdad? Es decir, hay agricultores que suministran todas las papas, las yucas y todo lo que se produce. Entonces, no puede haber medidas arbitrarias. ¿Por qué? Porque esa medida arbitraria le está causando un daño irreparable a esa empresa. Mientras no se producen aquí, sí se están importando boquitas de otros países. Entonces, los empleos los estamos protegiendo en el extranjero y los empleos en nuestro país se van a perder. Esta empresa no solo está perdiendo su mercado aquí, sino que también está perdiendo su mercado internacional. Entonces, hay que ponerle medidas sanitarias para que no operen a toda su capacidad, pero que no pierdan su mercado. Lo mismo está pasando con otros sectores que han entrado en otros nichos como productos médicos para poder exportar a Estados Unidos. Entonces, a la hora que abramos la economía, muchas de estas empresas exportadoras ya van a haber perdido sus contratos. Aunque abras, no van a tener para quién producir. Entonces, es importante, llamados como al que hace esta asociación y el que estamos haciendo nosotros, que vayamos revisando actividad por actividad, rubro por rubro, y vamos viendo cuáles rubros pueden operar sin representar mayor riesgo
para los trabajadores. Ok, bueno, tuit como esto de Gerardo Guerra que dice que tuvo problemas con su esposa y que no pudo ir a comprar a la farmacia porque en ese momento no tenía el correlativo de número de DUI. Javier, hay una persona que escribe, me dice, felicitaciones a Javier por asumir este cargo. El ajuste fiscal que el gobierno ha negociado con el FMI implica el aumento al IVA, un nuevo impuesto a la propiedad, aumentar el impuesto a la gasolina y probablemente va a obligar al gobierno a otras medidas impositivas extraordinarias, por supuesto, esto el otro año, pero después de las elecciones, porque no le conviene. Serán las empresas y todos los salvadoreños los que pagaremos los costos económicos del endeudamiento excesivo y abusivo de este gobierno. Y parece que nadie le está poniendo importancia a esto. Pregunta, ¿el ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional es de carácter recesivo? Es decir, contrae en vez de estimular el crecimiento económico. ¿Cuál es la evaluación de la empresa privada de este ajuste fiscal que viene a partir del 2021 y que le va a recomendar al gobierno? ¿Y qué le recomendaría usted al gobierno al respecto? Por favor. No hemos visto esos disposiciones del Fondo Monetario, Sergio, pero si tú no tenés empleo y tú no tenés ingresos, ¿de qué sirve que subas el IVA y subas el impuesto de renta? No vas a tener con qué pagarlo, no vas a comprar. Entonces, poner más impuestos, al contrario, le va a quitar más recursos a la población que ya está sufriendo la falta de recursos. Entonces, la solución no es poner más impuestos, la solución es ayudar a que la economía crezca, que recuperemos los empleos, que más gente tenga ingresos, que más gente salga a comprar, porque cuando compras, reactivas la economía, pagas IVA, y cuando tú tenés empleo y tenés ingresos, pagás impuesto de renta. Entonces, la prioridad no es subir los impuestos, la prioridad es que la gente empiece a tener ingresos otra vez. Listo. Javier, este día compartieron un comunicado de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, lo vamos a poner en pantalla y es en palabras muy simples. Javier, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando al Ejecutivo? Mira, primero que las medidas que restringen las actividades autorizadas tienen que revisarlas porque definitivamente están causando un caos con lo del transporte público y están rompiendo las cadenas de abastecimiento. De nada sirve que tengas el supermercado abierto si los que tienen que abastecer el supermercado no pueden hacerlo. Pero también hay otras medidas que violentan los derechos de los ciudadanos. En esas, como ciudadanos, tú y yo y ANEP en representación de empresarios, estamos exigiendo al gobierno que tiene que corregir esas medidas porque violentan los derechos de los ciudadanos. Listo. Tengo más preguntas acá. Muchísimas gracias a todos ustedes por trasladarme sus comentarios. Esta me parece muy, pero muy importante, Javier. La imagen y credibilidad internacional del presidente Bukele y de su gobierno son los grandes perdedores de sus tendencias autoritarias y autócratas y han aumentado el riesgo país. Me parece interesante esto. ¿Cómo va a impactar esto en una eventual emisión de deuda del gobierno en los mercados internacionales? ¿Qué va a pasar si el presidente Bukele continúa su comportamiento antidemocrático y no logra colocar bonos o deuda de los mercados internacionales o lo hace a tasas de interés prohibitivas? Muy interesante. Por eso te decía hace un rato que la reputación del país es importantísimo, porque si tú vivís en otro país y querés comprar un bono de El Salvador, primero vas a ver qué tal están las condiciones políticas, la incertidumbre, la inversión. Entonces la reputación es importantísimo, pero si dañamos la reputación del país es como que nos peguemos un balazo en el pie, porque a la hora que salgas a tratar de recoger esa inversión extranjera, nadie va a confiar en nosotros, ¿verdad? Entonces, no solo es la reputación del país, es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y la relación también con el órgano judicial. Tiene que ser armoniosa. Pero también aquí tiene que ver mucho, Sergio, esa tendencia confrontativa que vemos en el país, que vemos en las redes, incitando al odio, incitando a la descalificación. Pareciera que en nuestro país no es el virus lo que nos está matando, sino que es la confrontación que se está generando
y muchas veces pues generada también desde funcionarios de gobierno. Listo, hay otra pregunta interesante. Agradezco tremendamente su participación. ¿Cómo evalúa la empresa privada el panorama económico para lo que resta del periodo del presidente Bukele? ¿Cuál es el mayor riesgo? ¿Hay oportunidades? No me atrevo a ir más allá del otro año, Sergio, porque este año empezamos muy bien, pero con esta pandemia las remesas ya cayeron 40%, el turismo ha caído casi 35%. En fin, las exportaciones ya perdimos, ya van cayendo. Entonces, cuando tú empiezas a sumar, fácil vamos a perder entre 300,000 y 500,000 empleos. Por eso es que tú decís que el Fondo Monetario ha calculado que vamos a tener un decrecimiento de 5.4. Sin embargo, hay oportunidades. Cuando no hay turismo extranjero, fomentemos el turismo local. Cuando no hay importaciones, promovamos la producción local y el consumir lo nuestro. Entonces, hay oportunidades, Sergio, las empresas están buscando nuevos nichos, están vendiendo en línea, están distribuyendo a domicilio, otras han cambiado de rubro. En fin, hay que ver las oportunidades que están surgiendo. La ventaja es que después de una crisis siempre hay una época de bonanza. Esperaríamos, y según el Fondo Monetario, 2021 debería haber un crecimiento de 4.5%. Eso es más grande de lo que hemos tenido en los años anteriores. Listo. Hay un video que se ha viralizado en las redes sociales, Javier, pero antes un amigo televidente, y quiero preguntarle precisamente sobre este tema, que entiendo que este mismo año se ha considerado otro pago en el mes de julio. Tenemos el país como deuda de lo cual nosotros hemos adquirido. Ahora, quiero conversar sobre este video que se ha viralizado precisamente luego de todo lo que hemos visto en las redes sociales y que desde México se ha generado. A continuación se lo presento. Improvisación. La medicina amarga resultó ser la improvisación, luego de 3.000 millones, diputados vendidos y más de una hora de cadena nacional, donde se nos muestran datos irrelevantes de San Marino y los países nórdicos. Al presidente no se le ocurrió hablar de cómo en el país se iba a paralizar este día el transporte público. Incluso los Uber y taxis, no hay nada para transportar a la clase trabajadora. Al presidente también se le olvidó que muchos enfermos se levantan a las 3 de la madrugada para lograr llegar al hospital para hacerse una diálisis y no morir. Olvidó que 4 de cada 5 familias no tienen vehículo. También se le olvidó que ninguna empresa puede estar preparada con transporte de un día para otro, o que muchos tienen que movilizarse entre varios municipios para llegar a su trabajo, incluido el personal de salud. Pero sobre todo, olvidó que muchos salvadoreños de escasos recursos no tienen internet y mucho menos Twitter para seguir sus indicaciones de improviso. Este día el presidente nos dejó claro que no existe un plan, vamos a la deriva dirigidos por alguien que no acepta la crítica o recomendaciones. Incluso en países como México, Guatemala y Costa Rica ya le llaman mentiroso y populista. Un presidente que no conoce nuestra realidad pero finge conocerla desde Twitter y cadenas. Alguien que improvisa día a día cómo gobernar un país. Ok, listo. Sobre este tema, para ir terminando, porque esto se ha viralizado, Javier, ¿cuál sería el mensaje, para ir terminando la entrevista, que tú le darías a la población salvadoreña en tu calidad de presidente de la Asociación Nacional de Empresa Privada? Mira, primero que el virus está ahí y ahí va a estar. Lo que estamos tratando es de que con esta cuarentena no nos contaminemos todos al mismo tiempo, porque el sistema de salud no tiene capacidad de atendernos a todos. Entonces es normal que en esta cuarentena tengamos que mantenernos en casa, evitar salir innecesariamente. Sin embargo, eso no implica que vamos a permitir que nuestros funcionarios restrinjan nuestras libertades individuales. Hay maneras de hacerlo y ese es nuestro llamado a todos, a los políticos, diplomáticos, a los funcionarios públicos, que se respeten las libertades individuales. Siempre en toda crisis hay una oportunidad y los salvadoreños tenemos que aprovechar esta oportunidad, el tiempo con nuestra familia, no se nos olvide que Dios debe de estar en nuestras vidas, pero también
reconvertirnos y empezar a buscar nuevas oportunidades para que nuestro país crezca. Tenemos la confianza que una vez empecemos a trabajar, la determinación de los salvadoreños nos va a permitir que crezcamos rápido y volvamos a la normalidad, de preferencia y primero Dios más pronto que otros países. Perfecto. Javier, debo de agradecerle tremendamente el tiempo destinado al pueblo salvadoreño, no a este canal de televisión que únicamente somos el puente para que usted nos dé el enfoque, la visión de las valoraciones de los temas de coyuntura de actualidad. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad y buenas noches. Gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Los invito en Al Punto, el día de mañana estaremos conversando con Juan Valiente y Johnny Ray, estaremos hablando de nuestro tiempo, ya hablamos con Vamos, hemos estado hablando con el FMLN, con el PDC, con el PCN, también con Arena, homologando todos los espacios para que usted tenga todos los conceptos y se forme su propia evaluación, sus propios conceptos. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela. El resto de su vida será una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.